es el rol de la educación en este hecho? Y de ahí la pregunta que me lanzo, ¿no? Si la educación es solución a estas crisis acrecentadas que estamos viviendo o es parte de las causas, una causante de esas crisis. Entonces me voy a mover un poco en este ámbito compartiendo preocupaciones con ustedes. Básicamente, quiero reflexionar sin perder de vista la transversalidad de educación y como 3 momentos para esta presentación. 1, cómo estamos, un momento más o menos descriptivo, una especie de estado de situación global en el que estamos, muy sintético por asuntos de tiempo, pero también en este contexto vital hay otro contexto que hemos obviado, que no tomamos en cuenta. Posiblemente sí, lo sabemos, lo intuimos, estamos en medio de ella, pero está como invisibilizado, como creo que la palabra mejor es obviado, no lo tomamos en cuenta, inclusive está exilado de nuestras preocupaciones y de nuestras acciones, pero también de nuestras reflexiones. Finalmente, quisiera proponer cuáles serían unas tareas que sí considero que funcionan importantes y urgentes en el área de la educación, en el ámbito, en el rol educativo. Y hablo de importantes y urgentes, basándome en Ortega y Gasset, el filósofo español, porque hoy por hoy creo que vivimos más en lo urgente, y eso marca nuestra cultura, y nos hemos olvidado de lo importante. Y creo que también es una premisa para aplicarlo al ámbito educativo institucionalizado. ¿Cómo estamos? Me remito a este físico, Frijol Capra, que él en el siglo pasado, más o menos para 1996, ya escribe, ya intuye lo que hoy, casi 40 años después, estamos viviendo. Nos estamos enfrentando a problemas globales que efectivamente están dañando la biosfera, pero también la vida en general, no solamente la humana, pero que además la está haciendo de una manera súper acelerada, muy alarmante, y que ya en realidad son irreversibles. Creo que estos temas no los estamos tomando en cuenta y es urgente asumirlos a la brevedad posible. A la pausa. Los efectos del cambio climático son una realidad. Se traducen en lluvias más abundantes, incendios forestales más destructivos y tormentas más severas con daños más constantes. Es parte del recuento que le presentamos aquí en Punto con lo más relevante de este 2019. Mediados de febrero en California, Estados Unidos, las lluvias, nieve y fuertes vientos provocaron deslaves y el desbordamiento de ríos y arroyos. Para marzo, el desastre tendría lugar en la reserva de la biosfera El Triunfo en Chiapas. Se perdieron más de 130 hectáreas de esta reserva, que es un bosque de niebla o bosque húmedo, que sirve de refugio a especies en peligro de extinción como tapires y quetzales. En abril, las altas temperaturas y la falta de lluvias complicaron el combate a los incendios forestales en varios estados de la República. Hubo hasta 85 incendios en 23 estados del país ardiendo al mismo tiempo. Uno de los más significativos fue el que consumió el bosque de la primavera en la zona metropolitana de Guadalajara. También los bosques de Puebla ardieron. Pues pasa gente, fuma un cigarro, tira un cerillo y agarra fuego. Durante mayo, la Ciudad de México padeció las malas condiciones del aire. El calor y falta de lluvia provocaron que los caminantes fueran como se vio en esta fotografía de Santiago Arau. Las autoridades tuvieron que declarar contingencia ambiental durante varios días. Lo que fue viernes, sábado y domingo, había mucha nubla, te asomabas y se veía, o sea, muy denso. Otro de los efectos del cambio climático ha sido la migración por el impacto que tiene en cultivos de interés comercial como el café, como ocurre en el municipio Unión Cantinil de Huehuetenango, Guatemala. El 25 de julio en Europa se rompieron los récords de altas temperaturas, con temperaturas mayores a 40 grados en Alemania, Holanda, Bélgica y Francia y otros. Because I'm from Middle East, it's like normal actually. People like make this already to be, to see
hot weather like this. Las muy altas e inusuales temperaturas en varias partes del mundo han provocado un deshielo acelerado en Groenlandia. Tan solo el 31 de julio se derritieron 11.000 millones de toneladas de hielo. Un deshielo masivo en el planeta tendría, entre otros efectos, un aumento en el nivel de agua que desplazaría la línea de costa, destruyendo los hogares de millones de personas. A esto se suman hechos como que el hielo polar está en su nivel más bajo en 40 años y que el dióxido de carbono en la atmósfera registró su concentración más alta en 3 millones de años. Como si faltara prueba de la huella del hombre en el planeta, el 29 de mayo, fecha en que se conmemoró el 66 aniversario de la primera vez que un ser humano escaló el monte Everest, se presentó un embotellamiento en la cima de esta montaña por la cantidad de gente que buscaba llegar a la cumbre. En plena crisis climática, el ejemplo de la activista adolescente sueca Greta Thunberg comenzó a cundir por el mundo. Para participar en la cumbre sobre la acción climática de la ONU, viajó desde Reino Unido a Nueva York en vez de generar 0 emisiones de carbono. En 14 días cruzó el Atlántico. El 20 de septiembre encabezó la marcha de los Viernes por el Futuro, que se replicó en más de 150 países, incluido México. Y en su discurso en Naciones Unidas ante 60 líderes de todo el mundo, exigió acciones contra el cambio climático. How dare you continue to look away and come here saying that you are doing enough? You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. El 11 de diciembre, la revista Time nombró a Greta Thunberg la persona del año. Es la persona más joven en recibir esta distinción y que también se ha ganado la animadversión de presidentes como Trump y el brasileño Jair Bolsonaro. Greta já falou que os índios morreram porque está defendendo a Amazônia. É impressionante a imprensa dar espaço com a pirralha dessa. Pirralha. Pese a los dichos de Bolsonaro, el hecho fue que el Amazonas, la mayor selva tropical del planeta, ardió sin control. Se calcula que se quemaron casi 170.000 hectáreas de selva amazónica y los efectos del humo y el fuego llegaron hasta ciudades como Sao Paulo. Y desde finales de noviembre, Australia vive una crisis ambiental inédita. Primero, una tormenta con granizos de hasta 12 centímetros de diámetro en Queensland. Y después, una serie de incendios forestales que llevan días consumiendo bosques, vegetación y provocando la muerte de más de 2.000 osos koala. Durante 2019, prácticamente todos los continentes registraron incendios forestales que destruyeron millones de hectáreas de bosques. Basado en el programa Copérnico de la Unión Europea, destacan 3 lugares a los que denominan puntos calientes: Sudamérica, el sudeste de Asia y la franja central de África. Esta es la muestra de una de las crisis que estamos padeciendo. Hoy estamos en una crisis sanitaria, la pandemia que a todos nos ha instalado el terror. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Cuáles son las razones por las cuales el ser humano está poniendo las bases para su propia extinción? Entonces tenemos que en algún momento asumir que estamos viviendo la profundización de crisis. Hoy nos preocupa la crisis financiera, todo el mundo, veamos la prensa, ¿no? Todo el mundo, la crisis económica, la recesión económica se nos viene, etcétera. Vivimos una crisis energética fundamental, no estamos tomando en cuenta, ni estamos viendo los datos de la crisis alimentaria que ya está sometiendo a mayor cantidad de hambre a miles de cientos de personas, de poblaciones, la crisis climática que acabamos de ver, la crisis sanitaria. Es decir, hay una serie de crisis que no estamos asumiendo con su debida importancia, no para salvar el planeta, sino para entender qué está sucediendo. Tenemos evidencias ya, muchísimas fuentes para verificar esta realidad. Y llegamos a una básica conclusión, y es que el proyecto de modernidad, que es el control de la naturaleza por parte del ser humano, para lograr desarrollo, riqueza ad infinitum,
lo cual no es posible. Ya todas estas crisis nos dicen que es imposible. Y si nos catalogamos como seres inteligentes, ¿cómo es que no podemos entender esta situación? Y puse a propósito ahí el virus del coronavirus, porque se puede hacer un paralelismo muy interesante. Es decir, este proyecto paradigma está enquistado muy dentro de nosotros y estamos totalmente infectados y la gran mayoría afectados por esta forma de vivir y forma de entender la vida. Estamos viviendo con unas concepciones, creencias de que la vida es una lucha, una competitividad permanente por existir. Hoy estamos viendo aquí, y seguramente en el resto del planeta también, cómo los comerciantes de los alimentos están realmente nadando en dinero porque a pesar de esta situación grave que afecta a todos, han subido los precios básicos de la situación más elemental de todo ser vivo, la alimentación. No es posible entender esto. También se ha metido en todos los niveles de que la felicidad sola se consigue con el crecimiento económico y tecnológico. Este discurso van a ser repetido nuevamente por los postulantes candidatos a ser gobernadores y en cualquier parte del país. Pero también la academia también tiene estos conceptos metidos, competitividad, éxito, eficiencia, etcétera, que son unos conceptos que están más ligados al ámbito económico que a la defensa y cuidado de la vida. Por eso creo que la educación, tal como la tenemos ahora, es un poderoso aliado de este paradigma, de este modelo de vida que estamos viviendo. Y en ese sentido sí, es una causa y debería de, en parte, no a todos, pero ponernos en cuestión el rol que estamos haciendo. Otra línea de argumentación para mostrar esto es que con el correr de los años se han ido eliminando asignaturas, etcétera, etcétera, en todos los niveles del ámbito educativo, aquellos que no han sido útiles para hacer negocios. Se los ha discriminado. Y ya Boris nos decía que hay orientaciones político-económicas que orientan este asunto. Y ahí está, este es un caso, ¿no es cierto? Y la filósofa Adela Cortina, española ella, nos dice, bueno, han ido desapareciendo temas importantes, asignaturas importantes, ética, literatura, etcétera, etcétera, arte, ¿no? Y eso es una muestra de que la educación se ha ido tecnologizando, perdiendo la parte más artística, espiritual, filosófica, reflexiva, etcétera, etcétera. Ha ido potenciándose más el hacer que el pensar. Ha habido un divorcio. No estamos en contra del hacer. Lo que estamos es que nuestra educación está cojeando, está mutilando estas otras dimensiones y potencialidades. Todos hemos pasado en un promedio de 26 años por la institución educativa. 26 años. Es toda una vida. Desde el preescolar hasta el doctorado, más o menos en promedio 26, 30 años, algunos un poco menos. Pero ese es el tiempo que hemos pasado por la institución educativa. ¿Y qué es lo que produce? No son seres humanos, sino profesionales. Y este es un serio problema. Tanto papás como la institución educativa, todos los actores educativos, sociales, valoramos, apreciamos, motivamos, incentivamos que todo el mundo entre a la universidad, porque muchos papás decimos, no quiero que seas como yo. ¿Qué significa que no quiero? ¿Por qué nos ninguneamos? ¿Por qué aquellos que terminan la universidad son más que los otros? ¿De dónde hemos sacado estos mitos? Así que creo que la educación y las religiones y la política nos están paralizando, porque al final de cuentas son las que toman decisiones y el resto, la mayoría de los ciudadanos, obedecemos a aquello. De un tiempo a esta parte, por ejemplo, la medicina ha hecho que olvidemos la medicina tradicional natural que se usaba, con eficacia, sin eficacia, pero se usaba. Ahora no, hay una confianza total, absoluta a los dices y a los productos que se venden vía farmacias. Este autor, Elie Wiesel,
nos dice eso. O sea, lamentablemente hoy nuestra educación está enfatizando teorías en vez de valores. En un montón de discursos, en momentos importantes, se habla de valores, pero en el fondo es puro discurso. Y en realidad lo que se hace en la educación es trabajar más teorías, se trabaja más en conceptos que personas, más que en ayudar a identificar, a construir sentido de vida. Y es claro, nuestra educación está basada en respuestas y no en preguntas. No es posible hoy por hoy en nuestro sistema educativo que los estudiantes hagan preguntas. El estudiante tiene que ser experto en dar respuestas. El experto en hacer preguntas somos los del otro lado. Se trabaja más en temas de eficiencia, de competitividad, de éxito, que de conciencia. Y ahí están los resultados, ¿no? O sea, no por nada hoy, habiendo cientos de millones de profesionales en todas las áreas del conocimiento, agronomía, por ejemplo, hay más hambre que antes. Hay más injusticias a pesar de que hay cientos de miles de profesionales en el área de las leyes, de la justicia, ¿no? Hay menos habilidades de pensamiento desarrolladas, a pesar de que hay cientos de miles de instituciones educativas y de docentes, y podemos seguir con esto todavía más. Este otro pensador, también físico norteamericano, nos dice, bueno, en realidad, y es mucho más explícito, a estas crisis, quienes aportan en realidad, y lo pone así literalmente, son gente que tiene licenciaturas, maestrías y doctorados. En este panorama, creo que es muy vigente y útil la llamada de atención que Gandhi nos ha hecho ya casi hace 100 años, que la ciencia sin espiritualidad nos lleva a la destrucción, pero también a la infelicidad. Deberíamos darle vueltas. Y espiritualidad no es un asunto de religión. La espiritualidad no está capturada, no es monopolio de ninguna religión. La espiritualidad es una dimensión humana y esto también deberíamos de reflexionar, porque la espiritualidad, siendo una dimensión humana, está en el mismo nivel y categoría que la dimensión racional, intelectual y emocional, pero necesitamos repensar y continuar trabajándolo. Yuval Harari es un interesante pensador israelí que ha escrito algunos libros súper interesantes. Homo Deus, por ejemplo, nos dice que a lo largo de la historia de la humanidad, 3 grandes problemáticas no se han resuelto y ahora siguen vigentes, ¿no? Uno, la injusticia, pobreza y hambre, y a pesar de todas las instituciones educativas que tenemos, hambre, cada vez hay más población que tiene hambre, pobreza, los niveles de pobreza están siendo cada vez más lacerantes y duros para cientos de miles de personas. Las patologías, hoy estamos viviendo una pandemia nunca antes vista, y la violencia en todas sus formas. Básicamente nos llama la atención Yuval Harari decir, ojo, ni la ciencia ni las religiones han logrado solucionar estos problemas que deberían ser vitales, son fácilmente tratados, no se los han hecho. Este es el resultado, esta es la situación global en la que nos estamos moviendo hoy a 20 años del siglo XXI. Pero nos hemos olvidado de un contexto vital. Muchos dicen, bueno, es un tema para algunos que se dedican a filosofía, etc. No, creo que a quién no le interesa la vida. ¿Quién no tiene con esto? Sí. La vida tiene es muy difícil definirla, pero creo que es importante reflexionar y nos van a decir que el ser humano no puede estar por encima de ninguna especie viva, no está por encima de la naturaleza, no la ha puesto Dios, aparentemente sí, la ciencia también presume, tiene esa presunción de por ser inteligente, está por encima de todos los demás seres, ¿no? Y que además nuestro ámbito es la vida, ni uno ni lo otro. Y por eso les propongo una explicación del origen de la vida desde esas dos miradas, ¿no? Desde la mirada de lo macrocósmica, pero también microcósmica. Hace aproximadamente 15.000 millones de años, nuestro universo comenzó con la explosión más poderosa de todos los tiempos. El universo se expandió, se enfrió y se oscureció. La energía se condensó en materia, principalmente en átomos de hidrógeno. Y estos átomos se acumularon en inmensas nubes que se alejaban rápidamente unas de otras y que algún día se convertían en galaxias. Dentro de estas galaxias
nació la primera generación de estrellas, encendiendo la energía escondida en la materia e inundando el cosmos de luz. Los átomos de hidrógeno habían hecho soles y luz estelar. En esos tiempos no había planetas para recibir la luz, ni seres vivientes para tirar el resplandor de los cielos. Pero en la profundidad de los hornos estelares, la fusión nuclear estaba creando los átomos más pesados. Carbón, oxígeno, silicio y hierro. Estos elementos, la ceniza dejada por el nitrógeno, era la materia prima de la que surgirían más tarde los planetas y la vida. Al principio, los elementos pesados estaban atrapados en el corazón de las estrellas, pero estrellas masivas pronto agotaron su combustible y en su estertor de muerte devolvieron la mayor parte de su sustancia al espacio. El gas interestelar se enriqueció con elementos pesados. En la galaxia de la Vía Láctea, la materia del cosmos fue reciclada en nuevas generaciones de estrellas, ahora ricas en átomos pesados, el legado de sus ancestros estelares. Y en el frío del espacio interestelar, grandes nubes turbulentas fueron reunidas por la gravedad y agitadas por la luz de las estrellas. En sus profundidades, los átomos pesados se condensaron en granos de polvo rocoso y hielo, complejas moléculas con base en carbón. De acuerdo con las leyes de la física y la química, los átomos de hidrógeno habían producido el material de la vida. En otras nubes, agregados más masivos de gas y polvo formaron posteriores generaciones de estrellas. Porque se formaban nuevas estrellas, pequeñísimas condensaciones de materia se acumulaban cerca de ellas. Brisnas inconspicuas de roca y de metal, hielo y gas, que más tarde se convertirían en planetas. Y en estos mundos, igual que en las nubes interestelares, se formaron moléculas orgánicas hechas de átomos que habían sido cocinados dentro de las estrellas. En las mareas y en muchos mundos, las moléculas eran destruidas por la luz solar y exaltadas por la química. Entre estos experimentos naturales, surgió una molécula que totalmente por accidente era capaz de hacer muchas copias de sí misma. Al pasar el tiempo, la autorréplica se volvió más precisa. Aquellas moléculas que copiaban mejor produjeron más copias. La selección natural estaba en marcha. Complicadas máquinas moleculares se habían desarrollado. Lenta e imperceptiblemente, la vida había comenzado. Conectividades de moléculas orgánicas evolucionaron en organismos multicelulares. Estos produjeron colonias multicelulares. Sus diversas partes se convirtieron en órganos especializados. Algunas colonias se adhirieron al suelo marino, otras nadaban libremente. Algunas desarrollaron ojos. Ahora el cosmos podía ver. Hubo seres vivientes que marcharon a colonizar la Tierra. Los reptiles predominaron durante un tiempo. Pero dejaron el paso a pequeñas criaturas de sangre caliente y los más grandes, que desarrollaron destreza y curiosidad por su medio ambiente. Aprendieron a usar implementos, fuego y lenguaje. La materia de las estrellas, la ceniza de la alquimia estelar, había surgido a la conciencia. Lynn Margulis es una señora que lamentablemente ya falleció, estudió biología, se dedicó a la genética, estudió astronomía. O sea, ella tuvo que demostrar que necesitaba varias disciplinas, varias áreas de conocimiento para hacer el aporte, gran aporte que hizo, ¿no? La simbiogénesis, no voy a entrar en eso, pero básicamente nos dice que la vida es la unión simbiótica y cooperativa, colaborativa, convivencial, que permite triunfar a los que se asocian. Esto es importantísimo. La vida es el resultado de la convivencia, jamás de la competencia. Les invito a leer algo de Margulis. En este panorama y con el tiempo apretado que estoy, permítame correr con algunas tareas que son importantes y urgentes sin ser
preciso en el asunto, ni pretender que sea acabado, solo son algunos apuntes rápidos. Asumir con Mandela desde su experiencia de la educación, no estoy de acuerdo con que es el arma más poderosa que puede cambiar el mundo. Yo pienso que la educación es el arma que sí puede dotar al ser humano de formas nuevas, distintas de pensar y de hacer y de vivir en este planeta. Creo que es importante recuperar y activar nuestra naturaleza humana. Ya Sócrates nos decía, el conocimiento empieza con el asombro y lamentablemente la escuela desde los inicios de lo que se encarga es de eliminar la capacidad de asombro, de curiosidad de nuestros niños pequeños. Así que prácticamente los desarmamos. Este astrofísico también más o menos repite lo que dice Sócrates, ¿no? Desde la física. Según él, nacemos científicos, y eso es verdad. Cuando hacemos preguntas, buscamos respuestas. Nada más escuchemos a niños tan pequeñitos que hacen una serie de preguntas en ellas. Eso es lo que deberíamos de reactivar en los distintos niveles y estados en los quehaceres educativos. Creo que eso es importantísimo y lo dice textualmente. Los años peligrosos han sido la escuela y secundaria. Ahí es donde se han aplastado estas dos básicas disposiciones naturales humanas, el asombro y la curiosidad, básicos para la investigación. Y creo que también este mensaje de Sócrates debería de ayudarnos a pensar un poquitito. No puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar. Hoy nuestra educación, aunque le critiquemos, aunque le digamos educación bancaria, seguimos siendo una transmisión de conocimiento, de información, y no más bien de ayudar a los estudiantes, varones y mujeres, a desarrollar habilidades de pensamiento. Por eso es que Carl Sagan está muy en desacuerdo con el rol de las universidades y les llama pseudociencias, porque para Sagan la ciencia es una forma de pensar, no es una actividad profesional. ¿Somos seres racionales o somos seres emocionales que razonan? Hasta ahora tenemos la certeza, arrastrarnos desde Aristóteles, y repetimos en todas partes, el hombre es un ser racional. Humberto Maturana, biólogo, doctor en biología, nos dice lo contrario. No sea lo contrario, sino pone en otro lugar de prioridad a la racionalidad. Lo mismo aquí nos dice Sagan, somos seres de emociones porque somos mamíferos. Porque no podemos salirnos. Así que parece que artificial la herencia que le hemos dado a la razón. Y aquí hay una explicación muy sencillita. El ser humano es un animal racional capaz para sentir. Esto no es correcto. ¿Y por qué no es correcto? Vamos a responder con otra pregunta. ¿Cuántos cerebros tenemos los seres humanos? Parece una pregunta fácil de contestar. Los humanos tenemos un cerebro que nos hace capaces de pensar, sentir, movernos y realizar cualquier actividad que nuestro cuerpo nos permita. Ahora bien, aunque a primera vista parezca que tenemos un cerebro, en realidad tenemos tres cerebros. Tranquilos, esto no nos convierte en un cancerbero ni en un monstruo de 3 cabezas. Vamos a ver una explicación de por qué es así. Evolutivamente venimos de los reptiles. Los reptiles tienen un cerebro muy primitivo que les permite esencialmente atacar y huir, además de controlar instintos primarios y mecanismos básicos como comer, respirar o mantener la homeostasis corporal. En otras palabras, les permite sobrevivir. En neurociencia, esto se conoce como sistema instintivo. A partir de los reptiles evolucionaron los mamíferos. Dado que son su evolución, los mamíferos también tienen un sistema instintivo, pero además en ellos se creó una capa cerebral que les permitió desarrollar emociones como la tristeza o la alegría. Este segundo cerebro en neurociencia se denomina sistema emocional. Y por supuesto los seres humanos evolucionamos a partir de los mamíferos, así que tenemos un sistema instintivo y un sistema emocional. Pero además desarrollamos una tercera capa cerebral por encima de las otras dos. Esa tercera capa nos permite pensar, calcular, tener ideas, inventar, nos posiciona como especie dominante y se llama sistema cognitivo ejecutivo. Por lo tanto, seres humanos tenemos un cerebro formado por 3. Las órdenes del sistema instintivo mandan más que las del emocional y las del emocional más que las del cognitivo ejecutivo. Esto
quiere decir que no podremos pensar con claridad si nuestras emociones no están bajo control. De la misma manera, nuestra alegría o nuestra tristeza se disiparán si no tenemos cubiertas nuestras necesidades de supervivencia. Por todo esto, es por lo que podemos afirmar que el ser humano es un animal emocional con capacidad para pensar y no al revés como normalmente se dice. Humberto Maturana, experto en biología del amor, y les sugiero su lectura, nos dice que el amor, pero no es el amor de parejita que entendemos, sino más bien es una emoción, para Maturana es una emoción, no es la única que ayuda a mejorar la inteligencia. Así que hay que tomar en cuenta estas sugerencias. Creo finalmente que es importante ayudarles, pero también ayudarnos a aquello que nos apasiona y aquello que nos apasione. Hoy por hoy, yo tengo a mi hija en casa y está preocupadísima cumpliendo tareas. O sea, en nuestra experiencia vemos que nuestros estudiantes cumplen deberes, pero no descubren pasiones, no descubren sueños que les impulsen, que les motiven. Y creo que es importantísimo nosotros mismos como adultos, pero también a nuestras próximas generaciones, ayudarnos y ayudarles juntos a encontrar aquello que nos apasione. Creo que eso es un desafío súper interesante. Un ejemplo, ahí tenemos a Beethoven. Lo que tengo en mi corazón y en mi alma, tienen que encontrar una salida, y esa es la música. O sea, hemos perdido la fuerza artística, la expresión. Ojalá nuestra educación también logre el equilibrio emocional en esto. Educación no solamente es aprender a hacer cosas y acumular conocimientos, tiene que ver fundamentalmente con haceres, pero más allá de solamente lo técnico. Y tenemos que educarnos juntos todos para la convivencia. Rigoberta Menchú fue sabia y nos aconsejaba que la paz es hija de la convivencia, de la educación y del diálogo. Qué bonito sería esto incorporar en nuestros quehaceres pedagógicos. Hay muchos más desafíos y seguramente todos podemos seguir vislumbrando ventanas, puertas, ranuras para seguir avanzando, para seguir evolucionando como especie y no seguir ahondando las posibilidades de nuestra propia extinción. Muchísimas gracias.